A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Viernes 6 de mayo del 2022. Primeramente, gracias a Dios por darnos la dicha y la oportunidad de estar otra tarde más con ustedes. Quien tiene el placer de hablarles es Neider Espinosa. Agradeciendo también al director general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Sarcaya, en la producción del programa, Yay Pacheco, y en los controles, nuestro hermano José Gregorio González. Es en ausencia de nuestra hermana Maya González, este servidor. Aquí estamos con dos cuartobates, ¿okay? Como se conoce en el argot deportivo. Dos personas interesantísimos en el tema que vamos a tocar el día de hoy. Nuestro hermano Antonio Terán y nuestra hermana Flor Aguilera. Flor con más de 30 años siendo una dirigente social y más o menos al mismo tiempo siendo miembro directivo del Sindicato de Trabajadores de Cantebet. Nuestro hermano Antonio Terán, presidente de la Asociación Civil Movimiento Educadores Unidos por Venezuela y responsable de Gremios Caracas. Vamos a dejar a Flor que se presente. Flor. Bueno, ante todo, bendiciones. Mi nombre es Flor María Aguilera, con más de 30 años de servicio dentro de la empresa Cantebet y actualmente miembro de la directiva del Sindicato de Caracas y Estado Miranda. Profesor Antonio Terán. Muchísimas gracias. Quiero expresar primero mi agradecimiento, Neider, por invitarme a este maravilloso programa. Mi agradecimiento a los directivos de la radio y bueno, a Maya por también estar pendiente de nosotros para hablar un poco a la sociedad civil, hablar a la comunidad nacional e internacional sobre la problemática que tienen los trabajadores en el país. Sí, uno habla del mes de mayo y se le viene a la mente, primero que nada, los trabajadores, el Día de los Trabajadores. Después seguimos con el Día de las Madres y también se nos viene el mes de mayo, el mes de las flores, el mes de todas estas cosas. Pero es importantísimo el tema que vamos a tratar el día de hoy, ya que esto es una de las cosas más maltratadas en este país, como son los trabajadores, Flor. En fechas pasadas, exactamente el día viernes, el domingo de esta semana que pasó, celebramos el Día de los Trabajadores. Entonces quisieras que nos hablaras un poquito de esto. Bueno, lamentablemente en los últimos 22 años, tristemente el salario se ha venido decayendo a un nivel tan extremo donde justamente se han violentado todos los artículos y todos los derechos laborales que tenemos como trabajadores. Tristemente el Día del Trabajador para mí, en lo personal, siento de que no hay realmente nada que celebrar, puesto que el salario no alcanza para nada. O sea, tenemos un salario prácticamente destruido. Yo en lo personal también digo que ya la palabra salario desapareció y que realmente lo único que nosotros estamos percibiendo es una miseria, como que si fuésemos mendigos, más no trabajadores empleados de alguna institución. Profe. Bueno, en cuanto a la destrucción del salario, podemos decir que este régimen ha destruido en su totalidad el salario de los trabajadores. Si vamos a determinada área de la economía y si vamos a hablar de los trabajadores específicamente, del magisterio venezolano, de los educadores, yo puedo decir que los educadores están viviendo en estos momentos en pésimas condiciones de vida y de trabajo y que tenemos aproximadamente un 40% de trabajadores educadores que se han ido del país a buscar mejores condiciones de vida en otros países porque realmente aquí el salario no les alcanza para sobrevivir. Sí, nosotros nos vamos y a la calle e indagamos que las personas, hay muchísimos educadores trabajando en economía informal, muchísimos educadores que dejaron esto para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Que lo reivindique y que puedan darle el pan o el sustento a sus familias, ¿no? Usted que está completamente en este ramo, profe, háblenos un poquitico de eso y díganos cómo ve usted esto.
Bueno, nosotros éramos privilegiados con el salario que teníamos porque nos alcanzaba para vivir dignamente y para cubrir nuestra canasta alimentaria y nuestra canasta básica. Ahora observamos que un trabajador de la educación tiene que trabajar como taxista, como vigilante. Algunos sacan las prendas y los corotos viejos de la casa para poderlo vender los fines de semana, porque realmente lo que pagan no alcanza para sobrevivir. Este es un problema, una crisis política, social y económica que no podemos seguir viviendo, y el magisterio venezolano tiene que permanecer aún con toda la fuerza de la voluntad, unidos, luchando para obtener un cambio político, el que le permita un cambio económico y que podamos todos los trabajadores del país vivir dignamente y ganar un salario básico, tal como lo reza la Constitución. Los que me están viendo por internet pueden observar aquí nuestro contrato social, la Carta Magna, que nos dice en su artículo 91: el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento. Esto está escrito acá. Cuando nosotros reclamamos nuestros derechos, al igual que los activos, los pensionados, los jubilados y todos los trabajadores del país. Esto está escrito. Hay una violación flagrante a la Constitución Nacional cuando nosotros nos estamos muriendo de hambre y miseria. Sobre todo los pensionados y jubilados no tienen cómo comprar una pastilla losartán para la tensión, no les alcanza para comprar una pastilla para la diabetes, e infinidades de personas se acercan a nosotros y nos dicen: ¿qué hacemos? Bueno, lo único que nosotros le estamos diciendo ahora: vamos a seguir en pie de lucha, no nos podemos cansar, vamos a acompañarlo en todas las protestas y vamos a buscar un cambio político, todo dentro de esta Constitución. Flor, fíjate una cosa, ahorita en días pasados tiraban un aumento de sueldo donde lo llevaron era menos de $2, ¿okay? Lo que ganaba un trabajador, y lo llevan a $28. Esto, ¿cómo lo ves tú? Bueno, o sea, definitivamente lo veo horriblemente mal, porque eso sencillamente es un abuso. Aparte de que se viola tu derecho de progreso a través de tu salario, o sea, es indigno, porque eso no te alcanza para la cesta básica, no te alcanza ni siquiera para tu sobrevivir, no te alcanza ni siquiera para decir que puedes darle una estabilidad a la familia, porque sencillamente es muy miserable el aumento que nos dieron. Aparte de que allí se viola los derechos que tenemos los trabajadores de los aumentos de acuerdo a la cesta básica, y eso no se está cumpliendo. Sí, fíjate una cosa, según el Banco Mundial, una persona que gana menos de $1.96 diarios, ¿okay? Es considerada una persona que vive en pobreza extrema. Total. ¿Okay? Nosotros los venezolanos estamos percibiendo menos de $1. Menos. Entonces, profe, en su caso también, ¿cómo, o sea, realmente cómo piensan ustedes que pudiéramos darles esperanza a esa persona que está ya escuchándonos y que sabieron que como dice uno, se quemaron las pestañas estudiando, y las personas no le encuentran una salida, ¿no? a todas estas cuestiones, porque sencillamente todo parte de un cambio político que tiene que existir. Entonces, ¿qué perciben ustedes como profesionales en el área de esas personas que están allá afuera? Bueno, para empezar, tiene que haber un cambio de sistema, porque de lo contrario no vamos a poder resolver los problemas que tenemos mientras se esté violentando nuestros derechos laborales. En este sentido, fíjate tú que en este momento se viola el artículo 91, el 92, el 93, el 96, incluyendo el artículo 97. Entonces, cuando tú haces un resumen de todas estas violaciones... Esa es la Ley Orgánica del Trabajo. Correcto. Y cuando tú ves el resumen de todas estas violaciones que estamos viviendo hoy en día los trabajadores, pues sencillamente entiendes de que es el sistema el que lo está haciendo, que es el sistema el que lo está permitiendo. Entonces, en lo personal digo que este es un problema donde si no hay un cambio de sistema, no vamos a poder tener una estabilidad.
laboral. Y vamos a continuar con los mismos problemas que tenemos porque han pasado 22 años donde no hay una solución real. Cada día la situación empobrece y empeora. O sea, no veo una salida por parte de ellos. Incluso mientras los sindicatos sigan secuestrados, porque hay un problema acá. El problema serio comienza cuando los sindicatos, que eran los que se sientan a dialogar con nuestros contratos colectivos, fueron prácticamente sustituidos por sindicalismos paralelos. Sindicalismos que a la final solamente se sentaban a dialogar con el Estado, pero a favor del Estado, olvidándose de que nosotros tenemos un sindicato debidamente legal, puesto allí por votación unánime de sus trabajadores, de las instituciones, y no de los partidos políticos, por cierto, sino de las instituciones. Eso se irrespetó completamente, al punto de que hoy en día los contratos colectivos se discuten fuera, se discuten con personas que realmente no tienen la sensibilidad social hacia sus trabajadores, y a la final nosotros tenemos un contrato prácticamente puesto por el Estado. Sí, porque fíjate, un sindicato es precisamente estas personas que ayudan al trabajador y no al patrono, ¿entiendes? Entonces, si montamos un sindicato que está de la mano con el patrono, o sea, ¿qué función está haciendo? Ninguna. Ninguna, absolutamente, y eso es lo que ha pasado. Aparte de eso, las persecuciones que han subsistido contra muchos sindicalistas. Esto también ha traído como consecuencia la ausencia y no solamente la ausencia, sino la falta de lucha por parte de ellos por las mismas persecuciones que han... Y aparte de eso, los despidos injustificados que también se han dado, porque muchos sindicalistas han sido despedidos por esta misma política de persecución. Profe, fíjese una cosa. Según Sendas, en febrero del 2021, según la canasta básica, estaba en $282, ¿ok? Entonces, con esto que hace de este supuesto aumento, ¿ok? Muchísimo tiempo después, donde llevan el salario mínimo a el 10% de lo que significa esto, o muy por debajo del 1%, estamos hablando específicamente, quisiera que nos hablaras un poco con respecto al currículum que tienen los profesores y con lo que están ganando a diario. Bueno, el sistema educativo del país, los educadores están lo suficientemente preparados y no son valorados académicamente, no son valorados por el régimen que hoy gobierna el país, de acuerdo a su contratación colectiva, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir luchando incansablemente para que respeten la contratación colectiva de los trabajadores, no solamente de los educadores, especialmente que yo represento y que estoy hablando en nombre de ellos en este momento, no, sino de todos los trabajadores del país, porque la contratación colectiva implica mejorar las condiciones de vida y de trabajo que tienen todos los trabajadores, vale la redundancia, del país. Aquí en la democracia se respetaba la ley orgánica de educación y todas las leyes laborables. Se respetaba la ley del ejercicio de la profesión docente, el reglamento del ejercicio de la profesión docente y la contratación colectiva, que valoran el docente de acuerdo a sus méritos, de acuerdo a sus estudios, a su perfil académico. Un doctor en educación no debe ganar lo suficiente superior a un docente de categoría 1 que es recién graduado, que está iniciando su carrera docente. Profe, para los que nos escuchan, háblenos un poquitico de estos escalafones porque sabemos que ustedes en el gremio docente lo entienden muy bien, pero hay muchísimas personas que nos escuchan que no asocian esto. Claro, los docentes tenemos categorías, docente 1, docente 2, docente 3, docente 4, docente 5 y docente 6. Y tenemos jerarquías, que es coordinador, jefe seccional, subdirector, director y supervisor. Eso siempre había concursos de mérito y oposición. El último concurso fue en el año 1998. Para ascenso, tengo claro, ¿no? Para ascenso y también, disculpa, y para ingreso. Profesor, la carrera administrativa. Sí. Se tenía la carrera administrativa. Para efecto también a nosotros, también nos regimos por la ley de carrera administrativa cuando el régimen
quiere aplicarnos la ley de carrera administrativa, como está ahorita con el caso del tabulador de salario con la UNAPRE, nosotros decimos que rechazamos ese tabulador de la UNAPRE porque nosotros tenemos un tratamiento especial, como es un tabulador de salario de acuerdo a la contratación colectiva. Y eso es lo que queremos ahora, hacerle un llamado a todas nuestras federaciones, a todos nuestros gremios, que comiencen a luchar para reiniciar el proceso de discusión de la contratación colectiva y que cada uno en esas categorías, de docente 1 hasta el docente 6 y jerarquías, gane un salario suficiente valorándole sus estudios, valorando su perfil académico, como siempre lo ha sido. En la contratación colectiva anterior, un docente 6 ganaba más que un docente 3, que un docente 4 por los años de servicio y de acuerdo a si era profesor o licenciado tenía una prima por profesionalización, si era técnico superior igualito y si es doctor tenía hasta un 35% de aumento superior de acuerdo al salario básico. Ahora fíjense una cosa, cuando se habla de aumento salarial, tienen que también aumentar las tablas, los tabuladores. Entonces el aumento se queda muy atrás. Y el salario mínimo, cuando el salario mínimo, ahora que la gente está comentando, todo el mundo comenta porque no hubo un aumento sustancial del salario mínimo, porque nos están engañando que solamente los jubilados desde el 2018 hasta el 2020, hasta el 2022, es que le van a dar un bono allí para que se queden tranquilos, diría yo. Entonces, eso no puede ser, porque hay una discriminación, hermano. Y que los bonos si aquí no va a haber salario. un bono, un aumento salarial, debe ser para todos por igual, porque hay una discriminación que no estamos de acuerdo en ese sentido y que no debería ser. Entonces, esos aumentos salariales se vuelven sal y agua. Porque debe ser la contratación colectiva que regule las relaciones del patrono, de acuerdo a las leyes laborales, entre el patrono, que en este caso es el sector público, el régimen, y los trabajadores. Entonces, siempre que han aumentado el salario, eso se vuelve sal y agua. Lo que aumentaron hace poco, bueno, han aumentado el salario, ustedes saben, muchísimas veces. Profe, disculpe que le interrumpa ahí un momentico, y es donde vemos casos donde, y no es por discriminar a nadie, ¿no? Sino que vemos a una persona que es un empleado o un obrero ganando más que un docente, porque particularmente los he visto en los colegios. Bueno, sí es verdad, de repente un obrero trabaja también en 2 y 3 partes. Y un obrero, depende también porque eso tiene su tabulador también, de acuerdo a la contratación colectiva, muchas veces gana más que un docente 1. Entonces, bueno, y ya sería otro tema que hablaríamos de la calidad de la educación, de cómo funcionan, cómo debe funcionar cada uno de las organizaciones de los colegios, etcétera, etcétera, que eso redunda en la calidad educativa, en el proceso educativo. ¿Por qué? Porque las escuelas ahorita están totalmente deterioradas, del 75% según lo que he visto y las informaciones que tenemos nosotros del país, de los compañeros que están en las diferentes regiones, que estamos en permanente comunicación. No, y lo que uno va viendo. Que más del 75% de las escuelas, liceos y hasta las universidades están en deplorables condiciones, donde no se puede dictar clases, donde no se puede desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque las condiciones no están dadas, no hay agua, muchas veces no hay luz, los salones deteriorados, los baños no se puede entrar destruidos, lleno de malezas todos los colegios. Bueno, un sinnúmero, un rosario de problemas, que no hay material didáctico para que los docentes puedan trabajar. Ahora llaman a clase. Más o menos se ha ido normalizando la asistencia de los alumnos a las escuelas y liceos, pero no es suficiente porque las condiciones... Y hago un break ahí, no profe, dadas. discúlpame que le interrumpa constantemente. Lo que pasa es que van saliendo todas estas preguntas, ¿no? Y es ahí donde ahorita estamos viendo que a los chamos los mandaron a ir a clase presencial, pero hay muchísima ausencia de docentes. Sí, bueno, al principio le decía que yo creo que ahora ya supera el 40% de la cantidad de docentes que se tuvieron que ir a buscar mejores condiciones de vida y de trabajo, por lo que estamos hablando. ¿Quién puede sobrevivir con un poquito más del salario mínimo? Nadie. Cuando la comida, o sea,
bueno, no le alcanza a uno para satisfacer las necesidades básicas a una sola persona. Imagínese una persona, un docente, uno recién graduado que tiene que formar su hogar, su familia, si tiene su pareja o se va a casar, tiene que vivir pegado del lado del papá, de la mamá, porque no tiene ni para comprar una vivienda. Profe, de verdad que esto está sumamente interesante. Estamos interesantísimo en toda esta conversación. Invito a todo aquel que nos esté escuchando que no se despeguen de su computador, porque ya volvemos con más de Contigo, Voluntad Popular, con Flor Aguilera y nuestro hermano Antonio Terán. Gracias. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Seguimos de vuelta en Contigo, Voluntad Popular, con dos cuartobates como los he bautizado esta tarde, ¿no? Y son dos personas que saben exactamente de lo que están conversando, como es la destrucción de los trabajadores, de todo lo que es los trabajadores en Venezuela. Profe, disculpe que lo haya interrumpido, termínanos la idea. Sí, muchas gracias. Quiero decirles que esta crisis política, social y económica que está viviendo el país repercute en todos los aspectos de la vida social, de la vida del país. Y las escuelas, los trabajadores,
sufrimos aún más este problema porque nosotros desempeñamos un proceso de enseñanza-aprendizaje en un ambiente escolar ameno donde los alumnos podían aprender y seguimos buscando de que haya un cambio político para que se vuelva al sistema, a un mejor sistema educativo donde se rescate el alumno, se rescate el salario de los trabajadores, se rescate la escuela como tal, porque el futuro del país depende de la formación de los jóvenes, de los chamos que van ahorita a formarse. Pero en las escuelas en este momento están, como lo decía anteriormente, totalmente destruidas. Según las informaciones que tenemos, más del 75% de las escuelas en todo el país están en condiciones deplorables, que no se puede desarrollar allí el proceso de enseñanza-aprendizaje. Profe, disculpe otra vez que lo interrumpa, ¿no? Constantemente lo que pasa es, como le hice referencia hace rato, en días pasados me comunicaba con una amiga que es directora de un plantel. Y nos decía, Snyder, es realmente preocupante que vayan a llamar a clases presenciales donde todavía el tema de la pandemia está en el tapete, ¿no? Entonces, nos dirigimos hacia el colegio a hacerle una donación a esos estudiantes ahí y de unos tapabocas. Pero nos pudimos dar cuenta de lo que le estaba comentando hace rato, que hay muchísimos docentes que realmente no pueden porque les es muy costoso ir a trabajar y les es más rentable quedarse en su casa, ¿okay? Entonces estamos viendo preparación de nuestros chamos que están yendo entre comillas a la escuela, pero no sabemos quién los está educando, precisamente por esa falta de buenos beneficios para esos docentes. Entonces con respecto a eso, ¿qué información usted maneja de eso? Estos aspectos, estos problemas que estamos hablando, repercuten considerablemente, repito, en la formación del alumno, en la calidad de la educación. Cuando nos damos cuenta o vamos a los colegios, a los liceos y observamos la ausencia no solamente de los alumnos, sino también de los maestros, de los profesores, y nos preguntamos ¿por qué? Lo hemos dicho, un número significativo de docentes se han ido fuera del país. La otra cosa de lo que tú te refieres, Snyder, es que los educadores con este salario de hambre prefieren ir a trabajar, los que tienen un carrito viejo y pueden echar gasolina, prefieren ir a trabajar como taxista y ganarse la vida para su familia, la comida. O prefieren irse a trabajar como vigilantes en la noche y le pagan en dólares. Las maestras, tengo amigas mías maestras que me dicen, mira, Antonio, yo voy a trabajar en un apartamento del este y de los enchufados. Y me pagan más que ir a la escuela todos los días durante 5 o 6 horas, que voy a ganar el salario mínimo o un poquito más del salario mínimo que no me alcanza para nada. Y me dijo en estos días una profesora amiga mía, mira, a mí me pagan $100 semanal solamente por limpiar 2 horas un apartamento de unos enchufados de eso. Entonces, ahí está el problema, hermanos, que mientras tanto no se tome en cuenta de que los educadores y todos los trabajadores del país tengan un salario suficiente de acuerdo a la canasta básica, de acuerdo al alto costo de la vida, esto no se va a componer. Precisamente es ese cambio que buscamos y que queremos para poder decirle a la gente el salario, o sea, usted va a ganar exactamente con lo que está haciendo, ¿entiendes? Entonces, Flor, lo vemos a todo nivel, ¿sabes? Mira, entonces, háblanos tú un poquito de esos trabajadores. Bueno, fíjate, cuando un trabajador deja de percibir un buen salario, como es lo que ha estado sucediendo durante todos estos años, no solamente entra en un estado anímico. Primero porque veníamos con un salario que nos daba la satisfacción de crecimiento, de progreso, de estabilidad, de tranquilidad y de salud. Uh-huh. Hoy en día vemos que tenemos un país enfermo, porque tenemos una masa trabajadora enferma. Se ha venido incluso suscitando un aumento de suicidios a causa de las depresiones. Porque la depresión no es porque una persona esté enferma, sino que los problemas económicos no se enferman. Sobre todo cuando tú no logras tener esa solución que teníamos antes, que tú cobrabas tu salario y ni siquiera tocabas tus prestaciones porque ganabas muy bien. Uh-huh.
Y yo recuerdo que no solamente teníamos nuestro salario, buen salario, donde estaba representado por el respeto salarial de los aumentos a través de los contratos colectivos, ¿verdad? Pero también teníamos nuestras prestaciones, que ese salario, que esos aumentos que venían a través de los contratos, nos los aumentaban. Claro, Flor, fíjate una cosa, tú vienes de una empresa como lo es CanTV. Era una buena empresa, era una empresa que prestaba un buen servicio, porque cuando se privatizó cambiaron muchas cosas a favor de las comunicaciones, que recuerdo que fuimos los primeros aquí en Venezuela, yo fui la primera en vender un celular, que me acuerdo que le llamaban los bloques. Entonces, fíjate el caso. Hoy en día tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no hay eficiencia, no hay calidad de servicio. ¿Por qué se pierde la calidad de servicio? Porque se perdió también la calidad salarial. Claro, porque perdió esa tú estabilidad. precisamente en primer plano y sin que nadie te lo cuente, tú puedes decir qué tal funcionaba la empresa privada, claro, y ahora obviamente, que es CanTV totalmente, pública. y totalmente distinto. Yo vi un progreso y ahora veo una destrucción completa. Porque una empresa que no te genere, que no progrese, que no sea capaz de generar más bien fuentes de trabajo, sino todo lo contrario, o se estanca o bota personal, y aparte de eso, no hay un buen servicio. Entonces va en decadencia. Claro, y precisamente esa ausencia de trabajadores, como lo estamos viendo en el gremio de la educación, me imagino que también se ve aquí en todas las CanTV. instituciones. Y no solamente es CanTV, es que tú lo ves en todas las instituciones. Porque tú vas, por ejemplo, a Hidrocapital. ¿Qué te puede decir un trabajador de Hidrocapital si tú no tienes agua? El problema no es del trabajador, es del Estado que maneja esa institución. Que CanTV no tiene, las líneas no funcionan, porque los trabajadores no están adecuadamente sustentados con sus materiales para resolver. ¿De quién es el problema? ¿Del trabajador? No, de la institución. Y después de la institución, el Estado, que no está respaldando lo que realmente necesita. Sí, yo en estos días, por cierto, se me dañaba la línea de teléfono y recurría a estas personas que están en la calle con las camionetas de CanTV, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención que anteriormente ustedes estaban uniformados. Sí, obviamente. Y ahorita ni la camisa la tienen de CanTV. Claro, porque es que vuelvo y te repito, cuando se pierde el poder adquisitivo, también se pierde la estabilidad emocional del trabajador. Y sobre todo cuando se siente maltratado. Más que todo cuando no se estaba acostumbrado a ese maltrato. Porque no es igual tú trabajar con entusiasmo, con deseo, de que tú sabes de que vas a percibir un salario que te va a dignificar en tu hogar, en donde te pares, ¿verdad? Que te va a ayudar a resolver, a que anímicamente sabes que viene un 15 que no te va a resolver nada. No, y que anteriormente habían personas que de verdad, así como uno lo conoce, coloquialmente hablando, personas que morían por trabajar en CanTV, ¿sabes? Personas que morían por trabajar en una PDVSA, personas que morían por ser empleado público, y ahorita, ¿qué te dicen? Bueno, mira, fíjate tú que lo más triste que ha sucedido es que la mano de obra calificada que teníamos ya no está. No está la mayoría de esa mano de obra calificada. Se fue mucha gente muy bien preparada a nivel de comunicaciones que de paso tampoco está en el país. Sí, son esos ingenieros que absorbieron otros países y nosotros, y los vemos hoy en día, porque asumo que debes tener muchos amigos en cualquier parte del mundo donde te dicen, mira, aquí estoy haciendo tal cosa y aquí estoy ganando tanta cantidad de dinero, ¿no? Correcto, así mismo. Entonces, es lo que te digo, o sea, cuando anímicamente ya un trabajador pierde su estabilidad, simultáneamente también se está perdiendo la calidad de servicio. Entonces, de ahí aunado a todas las instituciones que están pasando por lo mismo, porque es como digo, o sea, no solamente la parte educativa, sino también la parte de los otros servicios como es el agua, la electricidad y toda esa serie de... Es una cadena lo que tenemos, que lamentablemente se viene sucediendo a raíz de todas las violaciones que se han venido cometiendo con nuestro sistema salarial. Sí, y es que la decadencia viene a todo nivel, ¿sabes?
porque la semana pasada había una protesta en Plaza Caracas, exactamente, y un muchacho que es enfermero nos decía, o sea, yo ni siquiera puedo ganar para comprarme un par de zapatos. Y se sacó su zapato y se lo mostró ahí delante de todo el mundo a las prensas, donde decía que su zapato estaba roto porque no le daba para comprar un par de zapatos. Entonces es triste, es lamentable toda esta situación que estamos viviendo, y yo pienso que deberíamos de decirle a la gente que ahorita es lo único que podemos hacer, ¿okay? Que hay una manera de cambiar este país, ¿sabes? Y la manera de cambiar este país es sencillamente cambiar este sistema este sistema que está. Yo te quiero acotar algo, o sea, nosotros entendemos que tenemos una situación bastante difícil. Yo siempre le digo a la gente que tiene que tener muchísima fortaleza. No estamos viviendo tiempos fáciles, estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero sobre todo la esperanza. Y lo otro que yo recalcaría aquí en este momento es un llamado a todos los movimientos sindicales, que recuerden, muchos de ellos, de que cuando fueron elegidos no por los partidos políticos, señores. Ustedes fueron elegidos por una serie de trabajadores que confiaron en ustedes. Entonces, hay una responsabilidad en este momento de país y hay una responsabilidad social hacia nuestros trabajadores. Entonces, yo lo que les pido a los pocos que puedan quedar de los sindicatos, porque eso también fue destruido a raíz de las persecuciones como contra la CTV, que era el lugar donde todos los sindicatos se unían, ok, pero llegó el momento en que los sindicatos tienen que ponerse de acuerdo, unir esfuerzos, dejar un poco el protagonismo, porque no estamos en tiempo de protagonismo. Estamos en tiempos de resolver un problema que nos atañe a todos. Aquí no se trata, el salario no es un problema de uno o de dos. Es un problema de todos los venezolanos, de todos, desde el obrero hasta el trabajador independiente, hasta los empleados que están fijos en cualquier empresa. Es un problema de todos, del blanco, del rojo, del amarillo. Entonces, lo que hay que hacer, unirse y luchar por nuestros derechos laborales, porque los tenemos. Está una ley que no se está cumpliendo y toca al pueblo hacerlo respetar. Sí, precisamente nosotros, una de las cosas que se viene impulsando es que se respeten esa ley orgánica del trabajo. Que ha sido tan maltratada y tan golpeada por todos. Es que todos los males vienen de aquí. Todos nuestros males que estamos viviendo ahorita vienen de esta flagrante violación que se viene cometiendo contra la ley del trabajo. Sí, profe, nosotros, así como siempre se ha dicho, ¿okay? Los educadores son los que tienen que ser como el motor para que un país sea próspero y productivo. Vemos grandes potencias mundiales, y no voy a hablar de Estados Unidos, o sea, voy a hablar de países asiáticos, donde el educador lo ven como diría ahorita, como ven aquí a los militares, ¿sabes? Unas personas que no las toca nadie, que son personas privilegiadas, y es así precisamente como se levanta un país, como se lleva un país a primer mundo. Sí, nosotros decimos y repetimos, güey, que la mejor arma para cambiar el mundo es la educación. Y en ese sentido, ante esta crisis que estamos viviendo, nosotros le hacemos un llamado pues al pueblo venezolano, especialmente al magisterio venezolano y a todos los trabajadores del país, para que unamos esfuerzos, todos hacia una misma dirección, unidos, organizados y movilizados para exigir unas elecciones presidenciales libres, transparentes, y unas elecciones parlamentarias donde el pueblo pueda rescatar la democracia y la libertad. Esta es una propuesta del presidente Guaidó que nosotros respaldamos para llevarle ese mensaje a la gente de fe, de esperanza, de cambio, que sí podemos, que no podemos cansarnos, como dice nuestra compañera Flora Aguilera acá, que tenemos un futuro por delante, que la educación y todo lo que nosotros queremos para el país
debe ser consultado y debe ser dentro de la Constitución de la República Bolivariana. Sin duda es el motor, como le hice referencia. Y decimos que también le decimos este mensaje a la gente, que las reivindicaciones políticas, sociales y económicas no se mendigan, se conquistan en la calle. Por supuesto, profe. Invitamos a todos a que no se despeguen de su computador. Ya vamos a volver con nuestra hermana Flor Aguilera y nuestro hermano Antonio Terán con más de Contigo, Voluntad Popular. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los gochos y el bosón de Higgs. Cuando en 2012, el Centro Europeo para la Investigación Científica publicó una foto que anunciaba el descubrimiento del bosón de Higgs, físicos de todo el planeta miraron embelesados la evidencia de esta nueva partícula. Sin embargo, pocos sabían que en su elaboración estuvo la mano de uno de nuestros excepcionales gochos de la Escuela de Física de la Universidad de los Andes. El bosón de Higgs es el descubrimiento más importante en lo que va del siglo XXI. Es más que una nueva partícula, es lo último que faltaba por descubrir para confirmar la teoría del modelo estándar de partículas elementales, perseguida con ansiedad durante décadas. Es el responsable de una serie de extraordinarios fenómenos sin los cuales el universo no sería más que una sopa de partículas incapaz de formar galaxias o planetas, o mucho menos personas o micros para la radio. A través de programas de cooperación, se consiguió enviar a un estudiante a este centro de investigación a hacer una corta pasantía en el acelerador de partículas más poderoso jamás construido, conocido como el LHC. Al año siguiente, llegó la comunicación: manden más gochos como ese, al menos 2 por año. Y poco a poco se fue consolidando un contingente de físicos venezolanos de la ULA y otras universidades nacionales, uno de los grupos de latinoamericanos más numerosos en este afamado centro de investigación. Gracias al incansable esfuerzo de físicos venezolanos como José Ocariz y Luis Núñez por extender las fronteras de nuestro conocimiento, el bosón de Higgs tiene su aura gocha. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750.
Estamos de vuelta contigo, Voluntad Popular. 2 cuarto bates, como dice yo, en el tema que estamos trabajando el día de hoy. Y es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre con los trabajadores en Venezuela? Y la pregunta va dirigida a usted, profe, directamente. ¿Cómo lograríamos una educación de calidad? Porque eso es lo que estamos buscando aquí en Venezuela. Bueno, tenemos muchísimas experiencias en los otros países del mundo, y tú mencionabas Finlandia, donde los educadores son bien pagados, un plan de estudio, un currículum bien hecho para una educación de calidad para todos por igual y en función del desarrollo del país, que es el deber ser. En Venezuela, yo digo que necesariamente tenemos que lograr un cambio político. Si no logramos un cambio político para rescatar la educación, para rescatar la formación de lo que es el futuro del país, mira, vamos muy mal. Y ese es el llamado que le estamos haciendo nosotros a toda la sociedad venezolana, que tomemos conciencia que este momento de crisis política, social y económica tenemos que buscar nosotros la salida, y la salida es dentro de la Constitución, con unas elecciones presidenciales, parlamentarias libres, donde elijamos un gobierno que se preocupe por la educación, que se preocupe por resolver los problemas de la gente. ¿Cómo podemos hacer? Si no tenemos un docente bien pagado, bien remunerado, no puede haber una educación de calidad. Si no tenemos unos niños bien comidos, bien alimentados, tampoco tienen el coeficiente intelectual para poder aprender realmente lo que se les está enseñando. Cuando nosotros vemos ahora que el programa de alimentación escolar que siempre se estaba dando desde el vaso de leche escolar, desde los gobiernos democráticos, que se le daba a los niños su arepa, su vaso de leche escolar, su bulto, sus útiles escolares. Y ahora la situación es diferente. Los niños no tienen cómo alimentarse, los padres tampoco tienen, porque no tienen cómo darle su merienda, cómo darle su comida en su casa, porque muchas veces no tienen ellos para comer, mucho menos para darle a los niños su lonchera y para darle a los niños su comida. Entonces esta es una situación catastrófica, pues, y que lo que se avecina es peor. Cuando estos señores hablan de la tal normalidad, nosotros nos preguntamos, ¿cuál normalidad? Visita una escuela del barrio de Carapita, allá arriba, de La Vega, de cualquier parte de Caracas o del país, para que conozcan la realidad que estamos viviendo. Yo estuve en estos días en la parte alta de La Vega y visitaba a algunos compañeros docentes de una escuela allá arriba, y también visitaba la comunidad, y me decían, bueno, Terán, pero es que aquí en este sector de La Vega tenemos 2 meses sin agua, y ¿cómo vamos a dar clases si no tenemos agua? Los niños llegan, le ponen una tarea y se tienen que ir. Y entonces tampoco los docentes están completos, porque ellos hicieron una laraca en cuestión de la chamba juvenil, y entonces eso va en detrimento de la calidad de la educación. Cuando no tienes docentes bien preparados, bien pagados, bien remunerados, bien formados, y unos niños bien alimentados, y una escuela que funcione como debe ser, como una escuela del primer mundo, ¿verdad? Con un ambiente escolar donde se puede desarrollar ese proceso educativo como debe ser, entonces los alumnos allí no hay formación. Allí lo que hay es poner tareas y más nada. Pues. En estos días alguien decía de unas madres que van a los colegios a dar clases. Entonces, tiene un nombre, eso le pusieron ellos un nombre. Sí, a las mismas madres que trabajan en los comedores escolares, que ya no son comedores, porque el programa de alimentación escolar hace tiempo desapareció, y donde llega caraota y arroz y más nada. Entonces esas madres cuidadoras, como no le están pagando un salario mínimo para que estén en la escuela, que eran las cocineras, entonces ahora como no hay maestros, ni tampoco los de la chamba juvenil, los que le han dado la oportunidad de trabajar allí, tampoco van a soportar 35 alumnos, porque no tienen la pedagogía para eso. Entonces me decía una directora que le asignaron 2 o 3 bachilleres allí, que tampoco han aprendido lo suficiente como bachilleres, porque hay alumnos que se gradúan de bachilleres, porque ahora no se puede aplazar a ninguno, pues. Entonces se gradúan de bachilleres, pero no saben leer como debe ser, porque no tienen la comprensión lectora, no saben ni leer, errores ortográficos, no saben ni la tabla de multiplicar. Esa es la educación que tenemos, y la educación que queremos nosotros es una educación de primer mundo, tal como Finlandia, los países asiáticos, donde el maestro es bien pagado, bien remunerado, el alumno aprende lo que debe hacer de acuerdo a un plan de estudio bien establecido y un currículo escolar bien establecido. Entonces,
para que pensemos que vamos a cambiar esto, tenemos que cambiar el gobierno. Sí, sin duda es lo principal. Nosotros tenemos que enfocarnos en buscar ese cambio democrático que tanto hemos perseguido. Flor, cuéntanos un poco de ese tema. Existía anteriormente, ahorita asociando esta parte educativa. No todo el mundo nació para ir a una universidad. No. Y existía anteriormente, asociando ahorita la parte educativa con la parte de trabajadores, lo que era anteriormente el INSEE, porque el INSEE le dieron ahorita una forma que no es la que realmente es. Y las escuelas técnicas. ¿Sí? Exactamente. Anteriormente, el trabajador tenía la posibilidad incluso de enviar a sus hijos pues al INSEE, donde salían con una capacitación alta, por cierto, muy alta, porque salían buenos técnicos de allí. Y aparte de eso, te daban de todas las ramas, ¿no? que tenía que ver con el ámbito laboral. Y lo otro era que también ha desaparecido, que ayudaba muchísimo a la población trabajadora, eran las escuelas técnicas. Uh-huh. Y también yo recuerdo que eso, para traer a colación lo que dice usted, profesor, es que anteriormente las escuelas también ayudaban a sus alumnos a prepararse en áreas técnicas. Yo recuerdo que daban electricidad, daban jardinería, daban manualidades, daban pintura al óleo, porque los yo talleres de ahorita APEP, no, profe. Los talleres de APEP. que eran, por cierto, materias para el liceo eran materias que por cierto las calificaban con un A, con un B, con un C, pero salías preparado en algo también. O sea, teníamos las herramientas por donde tú te metieras. La madre, el padre tenía herramientas para ayudar a sus hijos a la superación. Hoy en día no hay nada de eso. Hoy en día existen, claro que existen, pero pagas. ¿Quién puede hoy en día pagarle a un hijo con este salario tan paupérrimo un curso de un taller, por ejemplo, de electricidad? Así es. Imposible. Yo fui una que envió a mi hija a los mejores colegios, un colegio pago, privado, ¿cómo no? Sí. ¿Fue a la universidad? Sí, fue una universidad paga. Hoy en día, si yo tuviera un adolescente para ese tiempo, no voy a poder pagar una universidad, porque no tengo las herramientas monetarias para decir, voy a mandar a mi hijo a una universidad privada. Sí, sin duda es una cuestión de supervivencia. Hoy en día mandar un chamo al colegio, a un colegio pago hoy en día. No puede. Entonces, ¿qué pasa? Esos jóvenes que hoy en día en su mayoría se están graduando de bachiller, pero que no hay el cupo suficiente, no pueden entrar a una universidad pública, tampoco van a poder entrar a una universidad privada. O sea, mucho que menos. Entonces, esa es la parte que tú ves haciendo el oficio de trabajadores informales. Y por eso tenemos tantos trabajadores informales. ¿Por qué? Porque tampoco hay preparación por una parte, y los que están preparados incluso están como trabajadores informales, como lo decía usted hace rato, profesor, que un abogado ejerciendo de taxista, un médico haciendo tirito. Entonces, y la otra parte que se pudo ir del país. Sí, es un tema muy amplio, ¿ok? Que pudiéramos aquí durar toda la tarde conversando claro que de sí. este tema. Sin embargo, la finalidad de todo esto es decirle a la gente que aquí hay personas preparadas haciendo realmente el trabajo y con ganas de buscarle solución a todo esto. Yo escuchaba declaraciones de un dirigente político hoy, no sé si las dijo ayer realmente, y decía que nosotros en la oposición no teníamos ningún rumbo. Y quiero decirle a él, a esa persona que hizo ese comentario, que aquí hay personas con muchísima preparación para lograr el cambio político que realmente estamos buscando. Y no solamente eso, existe un plan que se llama el Plan País, donde todos y cada una de las personas han aportado su granito de arena para buscarle solución a esta catástrofe que vivimos aquí en Venezuela, y que sencillamente estamos dados
para hacer lo que tengamos que hacer para lograrlo, ¿no? Profesor, unas breves palabras para despedirnos. Sí, bien, nosotros decimos que nuestra lucha es incansablemente por el rescate de la democracia, de la libertad y por la educación de los niños, por un buen salario de los trabajadores de la educación y por el mejor ambiente escolar, por una escuela del primer mundo que realmente atienda a los alumnos y le dé la mejor calidad de la educación. En este rosario de problemas que hemos comentado en el día de hoy, los pensionados y los jubilados están recibiendo la peor parte, porque muchos de ellos se están muriendo de mengua, se están muriendo por la falta de una pastilla losartán o por una pastilla para la diabetes, debido a que su salario no les alcanza para nada. Si no les alcanza para comer, mucho menos para comprar una medicina. Y allí los estamos acompañando en todas sus protestas. Quiero felicitarlos por esa organización tan importante que tienen los pensionados y jubilados, que no se cansan todos nuestros abuelos, nuestros viejitos luchando y nosotros al lado de ellos dándole todo el respaldo, porque estamos exigiéndole al régimen que se trate el problema de los trabajadores y de los pensionados y jubilados como debe ser, un salario digno y justo, tal como lo reza la Constitución en su artículo 91, repito. El país tiene que despertar, el país tiene que reaccionar ante todo este rosario de problemas y busquemos juntos la unidad monolítica, la unidad consolidada, la organización y la movilización para que logremos todos juntos dentro de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela un salario digno y justo y unas elecciones libres y transparentes para elegir un nuevo gobierno y para elegir un nuevo parlamento que represente al país. Flor. Bueno, mi llamado es de esperanza, sobre todo las mujeres en este mes de mayo, porque la mayoría de la clase trabajadora en este país es de las mujeres. Y lo más triste es que la mayoría somos padre y madre. Padre y madre. Y para ustedes va este mensaje. Venezuela es un país muy hermoso. Venezuela tiene todas las riquezas del mundo que en este momento están muy mal administradas. ¿Ok? Y entonces vamos a unificar esa esperanza. Venezuela no se ha perdido. Nosotros estamos aquí. Su gente está aquí, la que cree en Venezuela está aquí luchando por sus hijos. Aquí lo que hay que tener es la mentalidad, la fortaleza y la esperanza de unirnos en un solo objetivo, lograr que este sistema cambie para que nosotros podamos tener una calidad de vida. Sí, bueno, gracias Flor, gracias Antonio. No, gracias a ti por la invitación. El día de hoy. La invitación es para que nos vuelvan a acompañar el próximo viernes a la misma hora, por aquí mismo. Y recuerden, si Dios está de nuestro lado, no importa quién esté en contra. Feliz tarde. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750